Dios que es capaz de abrir literalmente las ventanas de los cielos para sus hijos que confían en Él, no importa las circunstancias que estén viviendo. Y comienzo con esta historia contándoles acerca de algo que tal vez algunos de nosotros podamos haber vivido en alguna forma u otra, algunos de nuestros oyentes, o quizás el desafío puede ser diferente, pero difícilmente alguien haya pasado por esta pandemia sin tener que enfrentar algún desafío u otro, ¿verdad? Y de todas maneras podemos recordar que servimos a un Dios más grande que todos estos desafíos. Bueno, resulta que allí para fines de febrero, principios de marzo, Gabriela o Gaby había ido a visitar a su mamá, su familia, a una ciudad cercana. De hecho, esa es mi provincia natal también, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y a una ciudad que se encuentra a unas pocas horas de distancia, la ciudad de Gualeguaychú, sin saber lo que estaba por ocurrir a pocos días de ese viaje, ¿verdad? Realmente nadie, creo, de nosotros imaginaba allí a fines de febrero, principios de marzo, lo que se avecinaba tal vez a nuestro mundo, con el cierre de muchas actividades, eventos, el estar encerrados en casa, pero eso es exactamente lo que le pasó a Gaby. El año escolar en Argentina y tal vez en algunos otros países del hemisferio sur empieza en torno a fines de febrero, principios de marzo y va hasta diciembre. Y allí Gaby fue a visitar a su mamá y ya no pudo regresar a la universidad donde estudia el profesorado de música. Y resulta que llegó allí a visitar a su mamá y a los 3 días empezó el cierre de todo lo relacionado, bueno, con esta pandemia, de las actividades y prácticamente el cierre de muchísimas cosas menos de la vida, ¿verdad? Al punto que especialmente también en Argentina el cierre o la cuarentena, entre comillas, porque duró mucho más de 40 días, fue mucho más estricto, ¿verdad? Las personas ni podían salir de la casa más que para ir a comprar alimentos o algo esencial. Así que ahí estaban al principio, bueno, la mamá muy contenta de tener en su casa a Gaby, allí con ella vive su esposo, su segundo esposo y también 2 hermanitos menores de Gaby en casa, ¿verdad? Y en la misma ciudad, cuentan ellos, también hay 3 hijos mayores que tiene Graciela, hermanos de Gaby, con sus respectivas familias. Así que al principio ustedes pueden imaginarse, tal vez no poder regresar a estudiar a la universidad en persona, a tener que hacerlo por internet, pero la mamá contenta con el nido lleno, ¿verdad? Teniendo la Gaby, a sus hijos, su esposo es albañil o constructor que se especializa en pegar ladrillos con cemento, ¿verdad? Y pueden imaginarse cómo toda esta situación del cierre de todas las actividades empezó a afectar las finanzas de la familia. Graciela es ama de casa, recibe una pensión pequeñita, chiquita del gobierno, y su esposo obviamente dependiendo del trabajo de albañil o de constructor. Y todo eso comenzó a acabarse. La preocupación de Graciela, de la mamá de Gaby, como ama de casa, comenzó a ser literalmente qué poner sobre la mesa cada día para alimentar a su familia. Porque vieron que los recursos se les empezaron a acabar, ya no tenían frutas, no tenían verduras, no tenían productos lácteos, no tenían legumbres, hasta el punto de que se les acabaron los fideos, las pastas. A veces la mamá decía, me gustaría tener un poco de harina para hacer un pan o hacer algo para el sábado. Aún eso se les había acabado, bien poquito lo que les iba quedando. Y una de las pocas cosas que les iba quedando era la polenta, como le decimos nosotros allá, es una harina de maíz que se muele ni muy finita ni muy gruesa, es como un intermedio, ¿verdad? Y prácticamente esa era la comida y alguna otra cosita lo que les quedaba. Así que enfrentando un desafío grande en estas circunstancias, pero allí Gaby y su mamá se unían en esos días para orar y pedirle a Dios que tuviera de alguna manera misericordia de la familia de ellos y confiando que la promesa de la palabra de Dios, que si Dios cuida de las aves, de los pajaritos, cuánto más
Él nos ama a nosotros. Ellos o ellas cuando se unían a orar, la mamá, Graciela y Gaby, le recordaban al Señor esas promesas, que nuestras vidas valen mucho más que las vidas de los pajaritos o las aves del cielo. Y si el Señor cuida de ellos, ¿cuánto más Él se interesa por nosotros? Y sin embargo, se les estaban terminando de acabar aún los alimentos y los recursos. Y una cosa más entró en juego. Les había dicho que la mamá de Gaby, Graciela, recibe una pequeña pensión del Estado. Allí tenía ella un poquito de dinerito en casa, y adivinen de qué era ese dinerito que tenía en casa. Ella había apartado el diezmo. No era mucha la cantidad. Imagínense ustedes enfrentados con esta situación, decir o como o dejo ese diezmo. Igualmente ahora muchos no se van a dar cuenta porque de todas maneras los templos están cerrados, no vamos a poder ir a ningún lado a entregar esto todavía. Hubiera sido fácil tomar eso. Sin embargo, ellas oraron, Gaby, su mamá, la familia, y el resto de la historia se las cuento en un ratito más. ¿Qué habrán hecho ante esta situación? ¿Será que echaron mano de ese dinero? ¿Será que les faltó el alimento? Eso lo vamos a ver ahora para terminar, antes de terminar el tema de hoy. Les dejo ahí un poquito en suspenso, ¿verdad? A ver qué pasó con Gaby, su mamá y la familia, y sus hermanitos que no tenían ya casi qué comer. Muy bien, entonces ahora los invito a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 31. Y vamos a ver la historia de uno de los personajes más queridos de la historia bíblica, de la historia sagrada. En este caso es la historia de Josué. Y realmente pensando en Josué, alguien puede decir, bueno, a él le tocaron enfrentar desafíos mucho más grandes que los de Gaby y su mamá. Y sin embargo vamos a ver que nada ocurre en el vacío o en el aire. La historia de Josué no comienza aquí, sino comienza con Josué siendo fiel en cosas aparentemente más pequeñas, que cuando Dios le encomienda ahora la dirección y el liderazgo de su pueblo para entrar nada menos que a la tierra prometida, a Canaán. ¿Dónde empieza la historia de Josué? Bueno, tal vez hay detalles de su juventud e infancia que no conocemos, pero hay instancias aparentemente menores a este desafío tan grande que sin embargo Josué enfrentó aferrado de la mano de Dios. ¿Se acuerdan cuando enviaron a los espías a Canaán? Josué era uno de ellos, Caleb era otro. Entre 2 espías, solamente 2 confiaron en Dios. Y cada uno de esos desafíos, aunque eran más pequeños que el que ahora le iba a tocar, lo fueron preparando a Josué también para enfrentar desafíos más grandes. Lo mismo ocurre en nuestras vidas cristianas. No pienses que esos desafíos que parecen insignificantes en tu vida diaria o en mi vida, que no tienen valor, porque son precisamente las herramientas que Dios va utilizando para pulir nuestros caracteres para el reino de los cielos, para que cuando enfrentemos pruebas mayores, ya conozcamos al Dios que nos ha ayudado en el pasado a enfrentar pruebas de diversa índole. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ir a los versículos 6 al 8. Y en este caso vamos a encontrar una frase pequeñita pero poderosa. Creo que es una de las frases más hermosas de la Biblia, que le es dirigida a Josué o aparece en el contexto de la vida de Josué, no 1, ni 2, ni 3, ni 4 veces, sino 7 veces. Y alguien podría decir, ¿por qué Dios tuvo que repetirle tantas veces esto a Josué? Indudablemente porque lo necesitaba. Y vamos a ver de qué se trata esta frase. Cuando la leamos ustedes la van a reconocer. A veces dicen que la repetición es la madre del saber, ¿verdad? Y Dios cuando repite algo es porque es importante, y en este caso es porque Josué iba a necesitar toda esta fortaleza que Dios le enviaba, así como Dios te la va a enviar a ti y a mí en este momento o cuando más la estemos necesitando. Comienza, y vamos a ver las 7 instancias que se menciona esta frase, una frase cortita pero muy significativa, no dicha directamente por Dios, sino por otro siervo grande que tuvo Dios, Moisés, y que ahora en cierta manera se está casi ya despidiendo del pueblo
y les está diciendo que alguien más va a tomar el liderazgo para poder ingresar a la tierra de Canaán, porque Moisés no iba a poder hacerlo. Dice allí Deuteronomio 31, palabras de Dios a través de su siervo Moisés: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿verdad? Aún en estos tiempos difíciles, qué hermoso es recordar que no importa cuán grandes sean o parezcan tus desafíos o los míos, servimos a un Dios aún más grande que esos desafíos, cuyas promesas son aún mejores y más grandes que cualquier problema que podamos enfrentar en este mundo. Dios dice: anímense, ustedes van a poder tomar la tierra, no teman, no desmayen, porque yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar ni desamparar. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, y aquí está la frase, ¿verdad? Esfuérzate y anímate. Hay otras veces que la frase se traduce como esfuérzate y sé valiente, pero la frase es en esencia la misma, que no aparece ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 7 veces, siempre en el contexto de Josué. Yo imagino que a Josué también le temblaban las rodillas frente a este desafío, así como a nosotros también muchas veces nos invade el temor. A veces decimos: ¿cómo vamos a hacer con esta situación? Estamos por empezar un año escolar y realmente aquí en Estados Unidos y muchos países es un dolor de cabeza. A ver, ¿qué hacemos? Si van a la escuela los chicos es un riesgo, si no van también lo es. ¿Y cómo hacemos para enfrentar este desafío y muchos otros? El Señor lo que te dice en esta mañana a ti y a mí es lo mismo que le dijo a Josué: esfuérzate y anímate. Yo voy a estar contigo, no importa lo que te toque pasar. Dice allí a continuación: porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y miren otra vez: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Será que es un mensaje apropiado para nuestras vidas hoy? Claro que sí. No importa lo que estemos enfrentando, Dios te recuerda a ti, me recuerda a mí, que Él está a nuestro lado. Si Dios es con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? No importa lo que nos toque pasar en el 2020, y bueno, han salido distintas, a veces medio bromas y medio en serio, frases que andan allí circulando. El otro día escuchaba una que ponían con referencia a los números que se consideran peores, ¿verdad? Y allí aparecía el número 13 diciendo: yo soy el más malo. Y en un momento lo detenía y le decía: perdón, no creo que sea cierto, le decía el número 666. Hasta que de repente entraba en escena el 2020 y les decía: con permiso. Bueno, es una de las formas que a veces la gente da a entender que realmente este año es uno de esos años que uno dice: wow, nos han tocado tantos desafíos. Y sin embargo, el Dios que ha estado con nosotros antes es el Dios que está con nosotros en el 2020, el que va a estar con nosotros en el 2021, el que va a estar con nosotros en todo momento, circunstancia y lugar. Así que ya de entrada Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le dirige a Josué esta primera promesa: esfuérzate y anímate porque yo voy a estar contigo. Tú vas a poder entrar y hacer que el pueblo herede la tierra de Canaán. Las buenas nuevas que Dios te da a ti y a mí en esta mañana son que también, a diferencia del pueblo de Israel de la antigüedad, no estamos encaminados a una Canaán terrenal, sino que muy pronto el Señor nos hará entrar en la Canaán celestial. Él nos permitirá ingresar allí, y si confiamos en el Señor no tenemos que dudar por un instante de que esa promesa se cumplirá siempre y cuando tú y yo nos aferremos del Dios que prometió todo eso. Por segunda vez, Dios le dirige a través ahora de su siervo Moisés estas palabras a Josué. Evidentemente Josué las necesitaba, tanto como las necesitamos nosotros. Versículo 23 de Deuteronomio 31.
por segunda vez, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Lo mismo que había dicho antes, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo a cada paso de este camino, aunque sea difícil. El Señor nos recuerda que Él va a estar a cada paso de este camino nuestro, aunque también sea difícil. Si adelantamos en nuestras Biblias, si estamos con una Biblia en papel, un par de páginas más, o 3, llegamos hasta el libro de Josué. Y aquí vamos a encontrar que esa frase que ya apareció 2 veces, esfuérzate y anímate, o su sinónimo, esfuérzate y sé valiente, vamos a ver que aparece ahora 5 veces más en el libro de Josué. Wow, se ve que Josué la necesitaba, ¿verdad? Pero tú y yo creo que la necesitamos tanto más que él. Fíjense que aparece en el primer capítulo de Josué esta frase, que ya apareció en Deuteronomio 31 2 veces, aquí aparece 4 veces más. Miren qué interesante. Capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. Ahora Dios le está hablando a Josué. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, yo estaré contigo, no te dejaré ni te... Ya van contando las 2 de Deuteronomio 3 veces. Ahora por 4ª vez, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Versículo 7. Ahora aparece otra vez más. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por supuesto, Dios nos recuerda también a nosotros en esta hora, en esta mañana, en este sábado, la importancia de siempre ser guiados por la palabra de Dios. Esta palabra que es lumbrera nuestro camino, que es como una linterna, como dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Una lámpara a nuestros pies que ilumina nuestros caminos, o nuestro camino, perdón, cuando transitamos por una noche oscura, la noche oscura de este mundo. El Señor nos recuerda como a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sírveme con amor como lo has hecho hasta aquí. Fíjense, así como había estado con Moisés, Dios le dice, yo voy a estar contigo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos que Dios nos prospere en todas las cosas? El Señor dice, no te apartes de mi palabra. Haz que mi palabra sea lo que ilumine tu camino cada día. Y fíjense, ya llevamos 4 veces, creo, esta frase entre Deuteronomio y Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y aquí el versículo 9 la trae a colación. Otra vez más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el versículo 18, aún una vez más, repite esta frase. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ya van 6 veces. Y para que sea el número perfecto, ¿verdad? El número bíblico 7. Interesante, yo nunca me había dado cuenta que quizás por ahí esté alguna otra vez, pero son las 7 veces que yo encontré esta frase. Y todas están en el contexto de Josué. Vamos al libro de Josué, el capítulo 10. Adelantamos allí 10 capítulos. Y el versículo 25. Fíjense que ahora estas palabras que habían salido de los labios de Moisés, de Dios mismo, esfuérzate y sé valiente, ahora
para esta última y séptima vez salen de los labios de Josué y son dirigidas a todo el pueblo. Bueno, aquí hay una lección muy linda, ¿verdad? Si Dios te ha fortalecido en el pasado, si Él ha mostrado su misericordia, su gracia para contigo en tu vida, ¿qué privilegio más grande tienes tú y tengo yo de ahora poder compartir con otros lo que Dios ha hecho? Ahora Josué le dirige esta frase al pueblo y Josué les dijo, Josué 10:25, le dijo allí a todo el pueblo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Allí está la frase, ¿verdad? Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelearéis. Enfrentas tal vez en esta pandemia el enemigo más difícil que te ha tocado enfrentar hasta aquí. No temas ni desmayes, porque el Dios de Israel estará contigo. Jehová de los ejércitos va a estar a tu lado y a mi lado. Un día cercano y glorioso Él nos permitirá entrar no en la Canaán terrenal, sino en la Canaán celestial. Así que esfuérzate y sé valiente. No son las palabras del pastor Marsolier, sino las palabras de Dios. Esfuérzate y sé valiente 2 veces. Esfuérzate y sé valiente 3 veces. Esfuérzate y sé valiente 4 veces. Esfuérzate y sé valiente 5 veces. Esfuérzate y sé valiente 6 veces. Esfuérzate y sé valiente 7 veces. El número perfecto y completo para recordarnos que necesitamos imperiosamente aferrarnos de Dios cada día, pero Él está listo, Él está a nuestros lados, Él nos ama, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y si Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, y si Jesús estuvo dispuesto a derramar su sangre por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a dar Dios todas las demás cosas que verdaderamente necesitamos? Servimos a un Dios más grande que nuestros problemas. Si nuestros desafíos son grandes, aún más grandes son las promesas de Dios. Si tus problemas y los míos son grandes, aún más grande es el Dios al que servimos. Así que lo prometido es deuda. En esta mañana les dije que íbamos a terminando de contar la historia que empecé a contarles hace un momento más. Allí la tenemos del mes de marzo, visitarla, que se va a hacer prácticamente todo, se no va a poder volver a estar. Y que se acuerda a Graciela, la hermana Graciela, de tener a sus hijos, los 2 hermanitos menores de Gaby, su esposo, pero sin trabajo y con una pensión que ya no les queda nada, incluso se les han estado acabando los alimentos. ¿Y qué hicieron ellas en esa semana? Comenzaron a reclamar las promesas de Dios, así como Dios le prometió a Josué que estaría con él. Ellas le recordaron a Dios su promesa de que si Él cuida de las aves del cielo, mucho más cuidará de nosotros. Estaba llegando allí en el hogar de la familia de Graciela, de Gaby, un viernes más, y parecía que ese sábado siguiente no iban a tener más que comer que esa polenta, esa harina hervida de maíz, que ya les dije que es molida ni muy finita ni muy gruesa, es como un intermedio de las que venden aquí, ¿verdad? Parecía que era lo único que tenían, ya no tenían nada fresco, ni frutas, ni verduras, ni productos lácteos, ni legumbres. Y allí estaban ese viernes de tarde, la mamá estaba poniendo el agua para hervir, y era prácticamente lo que les quedaba para comer. Y de repente viene Oscar, uno de los hermanitos menores de Gaby, y dice, una de mis maestras o mis maestros o profesores del colegio me está preguntando por texto si necesitamos alguna cosa para la casa. Ay, mis hermanos, servimos a un Dios que es grande más de lo que podemos imaginar, que se interesa por las cosas que parecen más pequeñas. Ustedes recuerdan el desafío que habían enfrentado incluso esa semana. El dinero tenían a mano.
dejó ese dinero, aunque no lo pueda ir a entregar a etcétera, ese dinero no me pertenece, es dinero de Dios. ¿Y cómo va a ser Dios para ayudarnos? Yo no sé. Entró en ese momento, esa tarde, unos días después, ese mensaje de uno de los maestros del hermanito de Gaby, preguntándole si necesitaban algo. Y allí vino Oscar con la inocencia de los niños y le dijo, y mami, ¿qué le digo? Hijito, dile que sí necesitamos, que nos vendría bien. Y la mamá estaba tan ocupada allí hirviendo el agua y preparando lo poquito que tenían de alimentos que tal vez no tuvo tiempo de pensar mucho en lo que le había dicho al niño. Quizás pensando que era una oferta más de vaya a saber, de que pueden estar por ahí pero a veces no se cumplen. Pero de repente, un ratito después, escuchan que alguien golpea la puerta. Adivinen quién era. Bueno, era uno de los maestros de la escuela y siguiendo los protocolos y todo, les dejó allí la caja a la entrada de la casa y se retiró y les dijo, aquí paso para dejarles. En realidad no era una, sino de alimentos, verduras frescas, frutas, legumbres, bueno, de todo un poco. Imagínense los ojos de ellos. Imagínense lo que hace Dios por sus hijos. Estas no son historias inventadas, son historias reales que tal vez incluso muchos de los que están escuchándonos ahora pueden dar testimonio de algo similar. Pero aquí no se acaba la historia. Al ratito escuchan otra vez la puerta. Toc, 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 toc. Otro de los maestros venía con otra caja y la dejaron allí. Para hacerles la historia no tan larga, ese viernes de tarde pasaron 15 alimentos frescos, alimentos no perecederos para 3 meses. Hermanos queridos, ¿cómo estos maestros, cómo fue que un texto de este alumno? Hay un Dios en los cielos que no se olvida de sus hijos. Y esto no fue todo. En esos días la iglesia adventista allí en esa ciudad también estaba preparando alimentos y canastas y les trajeron más alimentos. Bueno, ahora que pasaron los meses de más encierro y el esposo de Graciela pudo volver a trabajar, ya les dije que era albañil, constructor, les llegaron a su esposo tantas ofertas de trabajo que no tiene cómo atenderlas. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Una familia sencilla, tal vez una familia como muchas de nuestras familias, que estuvo dispuesta a confiar en el Dios que nos hace esas maravillosas promesas. Y estuvieron dispuestos a no tocar lo que les pertenece al Señor, aun cuando no tenían alimentos para poner en sus casas, en su mesa, perdón. No tenían alimento en casa. Y Dios abrió o no abrió las ventanas de los cielos, como dice en Malaquías 3. Dios abrió mucho más de lo que se imaginaban. Imagínense si ese viernes de tarde que estaba poniendo el agua para hervir la harina de maíz ahí, lo que les quedaba, si se imaginaban que iban a recibir 15 cajas grandes de alimentos, más las que les iba a traer la iglesia, más lo que iba a traer el Señor en ofertas de trabajo para su esposo, que con todo eso obviamente ellos han podido salir adelante durante esta pandemia y el Señor los está ayudando con el sustento diario. ¿No servimos acaso un Dios grande y maravilloso? Alabemos su nombre, decidamos, como Dios le dijo a Josué, esforzarse y ser valiente, no temer ni desmayar, porque Dios está con nosotros en todo momento, circunstancia y lugar. Ser fieles a Dios y a no torcer ni a derecha ni a izquierda. No importa que se desvanezcan los cielos, nos aterramos, parecen enormes. Dios ha hecho por nosotros al haber dado a su Hijo Jesús. No está dispuesto Dios a cuidarnos aún en esta vida. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y un día cercano, las nubes de los cielos se abrirán y vendrá Cristo Jesús para llevarnos a la Canaán celestial, para ingresar a una patria mucho mejor que una terrenal, a la patria celestial. Que Dios te pueda fortalecer a ti, a tu familia, que Dios nos pueda fortalecer a cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte,
para que no claudiquemos ni desmayemos, sino que más que nunca confiemos en el Dios que nos ha hecho estas grandes y maravillosas promesas, mucho mayores que cualquier desafío que podamos estar viviendo este año o que vivamos en años venideros. Dios está con nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Y en esta mañana, para concluir con nuestro tema, vamos a cantar uno de los himnos favoritos del himnario adventista, que es el himno 412. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Vamos a cantarlas con mucho gozo y gratitud. Y creo que vamos a orar en este momento. Amante, que con esto... Muy bien, grandes, fieles son todas las promesas del Señor. Así que con esto en mente vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos en oración. Señor maravilloso, te queremos agradecer en esta hora, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios amante, poderoso, que nunca se olvida de sus hijos, que nunca nos desampara ni deja. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos recuerdas que así como estuviste con Josué en el pasado, estás con nosotros hoy. Aun cuando enfrentamos desafíos que nos parecen imposibles de sobrellevar, tú nunca nos dejas solos, tú nunca nos abandonas y tú estás listo para proveer para nuestras necesidades, para ayudarnos y fortalecer nuestra fe, para que de esa manera podamos seguir avanzando, podamos confiar en ti y prepararnos y permaneciendo y compartiendo con otros las buenas nuevas de salvación de Jesús hasta ese día glorioso. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios les bendiga.